¿Qué tal, compañeros? A continuación les vamos a hablar sobre la regla de la cadena con dos o más incógnitas. Es utilizada en las derivadas parciales. Es importante cómo derivar parcialmente para facilitar la comprensión de la regla de la cadena con dos o más incógnitas. Ahora, para poder entender cómo podemos utilizar la regla de la cadena, tenemos que entender qué es una derivada parcial. Ahora, una derivada parcial de una función de diversas variables es la derivada respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constantes. Ahora, como ejemplo, tenemos acá que se considera el volumen B de un cono. Para continuar, una derivada parcial nos da el ejemplo de que si z es igual a 3x al cubo y al cubo menos 9x cuadrado y más xy cuadrado más 4y de 1 a 0. Entonces nos dice que la derivada de x z respecto a dx es igual. Acá el procedimiento es que solamente vamos derivando respecto a x. Entonces aquí dice que 3 y entre paréntesis derivamos la x, que nos queda 3x cuadrado. Y la y solamente la sacamos, que nos dice y al cubo. Y derivamos en 9x cuadrado y solamente la x, igual que en la primera. Y nos queda 9 y entre paréntesis 2x y sacamos la y fuera del paréntesis. Más 1. Acá más 1 es porque se deriva solamente respecto a x. Aquí bien podríamos dejar el 1 sin el 1 y solamente bajar la y cuadrado. Más 0 porque dice 4y. Entonces continuamos derivando. Y acá nos dice, ya nos queda como multiplicamos 3 por 3x cuadrado, nos queda 9x cuadrado y al cubo menos 18xy más y cuadrado. Entonces continuamos. Ahora nos dice que para evaluar la última ecuación de 0 a 1 se obtiene, acá dice derivada de z respecto a x de 0 a 1. Entonces aquí lo que hacemos es sustituir, aquí sería la x en 1 y la y en 0. Entonces sería 9 y sustituimos la x, que sería 1 al cuadrado, y y sería 0, entonces sería 0 al cubo. Y nos queda menos 18 y se sustituye igual x y y más 0, que es y al cuadrado, y todo esto nos da 0. Y ahora dice, para encontrar la derivada de z respecto a y, se diferencia z con respecto a y. Entonces lo operamos así. Acá hacemos lo mismo que en la primera parte. Vamos derivando respecto simplemente solo a y, ya no a x. Y nos queda de esta forma. Al final nos queda 9x al cubo y al cuadrado menos 9x al cuadrado más 2xy más 4. Ahora, para finalizar la operación, queda 9, se sustituye el 1 en la x al cubo y se sustituye el 0 en la y en toda la expresión, en la cual al final nos da un resultado de menos 5. Y así es como se determina una derivada parcial.
En la regla de la cadena, el número de variables intermedias de z es el mismo que el número de términos que componen. Dependiendo del número de variables intermedias, así serán los términos que la componen. Para eso tenemos el diagrama que se presenta a continuación, de que este diagrama lo que es un diagrama del árbol. Este diagrama nos ayuda para poder ordenar de alguna manera todo lo que tenemos que ir operando por las derivadas que nos vaya pidiendo de cada una de las letras. Este diagrama lo que hace es facilitarnos la comprensión de las funciones y sus respectivas variables. En el valor de salida tenemos la función a evaluar. En el centro las variables intermedias que son las que se encuentran dentro de la función. Y al final el valor de entrada que corresponde a la variable que posee las variables intermedias. A continuación vamos a ver un ejemplo. Ahora que ya vimos un ejemplo aplicado a las derivadas parciales, vamos a ver un ejemplo aplicado a la economía ya de la regla de la cadena. La definición del ejemplo está en la diapositiva anterior. Entonces, esto es para un fabricante de cámaras y películas. Entonces, la función dice C es igual a 30Q, C más 0.015 QC, QF, más QF más 900. Esto se resuelve de la siguiente forma. Entonces, QC nos queda 9000 y abajo colocamos PC y después PF. Y QF nos queda igual a 2000 menos PC menos 400 PF. Y acá nos dice donde P es el precio por cámara y PF es el precio por rollo de película. Acá lo que tenemos que hacer es encontrar la tasa de cambio del costo total con respecto al precio de la cámara cuando PC es igual a 50 y PF es igual a 2. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo. Ahora, para continuar, tenemos que entender que es un diagrama del árbol. El diagrama del árbol lo que nos va a permitir es definir más exactamente qué es lo que tenemos que hacer, porque acá nos podemos perder un poquito. Entonces, si tomamos el diagrama, acá nos dice que es derivada de C con respecto a QC y QF. Entonces, se subdividen esos y QC nos dice que es con respecto a PC y PF. Lo mismo con QF. QF se subdivide en PC y PF. Si hacemos ese diagrama antes de continuar con la operación, va a ser un poquito más sencillo realizarla sin confundirnos. Entonces la operación nos queda derivada de C con respecto a PC y entonces nos queda derivada de X por derivada de QC y por la derivada de QC por la derivada de PC más la derivada de X con respecto a QF, y ya todo esto es la derivada de X con QF y la derivada de X con PC. Ahora, al operar todo eso, en la operación nos dice que PC, que lo tenemos que sustituir. Entonces es igual a 30 más 0.015 QF y dentro del corchete nos queda menos 9000 partido P cuadrado de C y nos queda PF más, entre paréntesis, 0.015 QC más 1 y nos queda menos 1. Ahora, en el ejercicio dice que cuando PC es igual a 50 y PF es igual a 2,
Entonces QC es igual a 90 raíz cuadrada de 2 y QF es igual a 1150. Al sustituir estos valores en la derivada de C con respecto a PC y simplificar, nos queda este valor final, que es la derivada de X con respecto a PC. Entonces nos queda un total de menos 123.2, que este sería el costo total de producir cámaras y películas. Ahora vamos a realizar un ejemplo de la regla de la cadena, pero este ya es puramente matemático. En este dice, si W es igual a F, X, Y, Z igual a 3X cuadrado Y más X, Y, Z menos 4Y cuadrado Z al cubo. Si nos damos cuenta en esta expresión o en este ejercicio, tenemos tres variables intermedias que son X, Y y Z. En donde nos pide X, donde nos dice que X es igual a 2R menos 3S, Y es igual a 6R más S y Z es igual a R menos S. Entonces nos pide que determinemos la derivada de W con respecto a R y la derivada de W con respecto a S. Ahora, para poder hacer esto, volvemos a repetir lo que hicimos en el ejemplo anterior. Este es el diagrama del árbol, como nos pide que derivemos con respecto a W para X, Y y Z. Entonces se divide en X, Y y Z y también nos dice que tiene que ser con respecto a R y con respecto a S. Entonces el diagrama nos quedaría así. Este sería el diagrama. Ahora, en base a ese diagrama ya sacamos la información que tenemos arriba, que es derivada de W con respecto a R y la derivada de W con respecto a X y todo lo que continúa ahí. Ahora, continuando con todo esto, según la información de arriba, nos queda 6XY más YZ. Y como estamos derivando acá con respecto a la primera que nos pide, que es con respecto a R, entonces nos queda entre paréntesis 2 más 3x cuadrado más xz menos 8yz al cubo, entre paréntesis el 6 más xy menos 12y cuadrado z al cuadrado y entre paréntesis el 1. Ahora acá lo que hacemos es que como casi todas tienen X, lo que hacemos es factor común. Entonces, con respecto a ese factor común, respecto a X, lo hacemos 18X más 13Y más 6Z. Después más 2YZ, 1 menos 24Z cuadrado menos 6YZ.